Pasada, pues platicamos sobre cómo determinar el límite líquido, que es uno de las fronteras que nos delimitan uno de los estados de consistencia del suelo. En este límite líquido, pues nos hace la separación entre lo que es lo que consideramos como el estado líquido y el estado plástico del suelo. También hablamos sobre lo que es la obtención del límite plástico del suelo y como lo habíamos comentado, es un procedimiento eh, realmente curioso porque nosotros tenemos que tomar una muestra de suelo, agregarle una cantidad de agua suficiente que nos permita la trabajabilidad de la muestra y poder hacer rollitos de arcilla o rollitos de suelo, evidentemente, pues esto es con suelos principalmente arcillosos o suelos limosos. Esto no lo vamos a poder hacer con suelos con contenidos importantes de arena. Estos rollitos, bueno, ya con la experiencia, los vamos a ir realizando y vamos a ir haciendo tienen que tener un diámetro de aproximadamente 3 milímetros y en el movimiento que nosotros hacemos, como ahorita lo va a mostrar el ingeniero Paco, vamos a ir viendo cómo se va agrietando el suelo. En el momento en que nosotros empecemos a apreciar que se agrietan estos rollitos, es el punto en el que nosotros tenemos que tomar la medida del contenido de agua de esa muestra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tomar los rollitos con ese contenido de agua y los vamos a introducir en el horno para posteriormente obtener el peso de los sólidos y bueno, antes de meterlo al horno obtenemos el peso de la muestra y con eso podemos determinar el, el límite plástico. ¿Qué es el límite plástico? Pues el contenido de agua que nos sirve de frontera para limitar el estado de consistencia semisólido del estado de consistencia plástico. Y con esto ya hemos definido la parte la zona en la que nosotros tenemos interés en geotecnia, que es el estado plástico del suelo. Y toda esta información, tanto del límite líquido como del límite plástico, vamos a obtener algo que se conoce como el índice plástico, que ya lo comentamos también, que es la diferencia del límite líquido y el límite plástico. Con los valores de límite líquido y de índice de plasticidad o índice plástico, vamos a entrar a esta gráfica que se llama la carta de Casagrande. Ahí pueden ustedes observar una línea aquí que se conoce como la línea A, que la pueden delimitar con esta expresión. De esta manera podemos dividir a los suelos arcillosos de los suelos limosos. Por eso platicábamos, no nos interesa tanto la granulometría, nos interesa el comportamiento y con la carta de plasticidad podemos determinar el comportamiento que tiene ese suelo y asignarle un nombre a ese suelo, ya sea limo o arcilla. Platicábamos también que están los suelos orgánicos, pero eso es cosa aparte, hay que hacer otro tipo de cálculos para poder determinar si es orgánico o inorgánico. Entonces, todo lo que esté debajo de la línea A es limo, lo que esté por encima de la línea A es arcilla. Además, vamos a limitar el límite líquido a un porcentaje de contenido de agua del 50%, que nos va a servir para poder separar el estado, el estado de alta plasticidad del de baja plasticidad. Suelos con contenido de agua, perdón, con límite líquido superior a 50 van a ser considerados de alta plasticidad. Suelos con límite líquido inferior a 50 los vamos a considerar suelos de baja plasticidad. Ahora, ustedes pueden observar aquí una zona. Esta zona todavía no está tan... los suelos que caen en esa región entre un índice de plasticidad entre 4 y 7 y bueno, y delimitado por la línea A, son suelos que tienen un comportamiento
como las arcillas, pero también se comportan como los limos. Por lo tanto, les vamos a asignar un símbolo doble. ¿Por qué? Porque tienen ambos comportamientos. No, sus propiedades no nos permiten determinar si son limos o son arcillas. Entonces, los suelos en esa franja, así los vamos a tomar como un símbolo doble CL-ML. Y finalmente tenemos la línea U. Esta línea U hace referencia a unknown, que es desconocido en inglés. Esta línea U nos marca la frontera entre todos los suelos que conocemos en la naturaleza y los suelos que no existen, por lo menos en nuestro planeta. Todos los suelos tienen que estar por debajo de esta línea U. Cuando ustedes hagan un análisis de límites de consistencia y les dé por encima de la línea U, es que algo estamos haciendo mal. Ahora, si ya después de tantos intentos, pues sí, seguimos quedando por encima de la línea U, bueno, quiere decir que hemos descubierto un suelo, pero bueno, un tipo de suelo con ciertas propiedades que nos permitirían ampliar esa línea U, pero por el momento no están considerados ese tipo de suelos. Tal vez ahora con las exploraciones lunares o marcianas, pues tal vez encontremos en geotecnia marciana o geotecnia lunar algún suelo que esté por encima de esa línea, ¿no? Pero bueno, por lo menos en la naturaleza hasta el momento no se han encontrado suelos por encima de esa línea. Y finalmente, bueno, aquí tenemos una línea 45 grados que, bueno, pues nada más es para poder tener ahí delimitar aquí esta zona y no graficar toda esta parte, ¿no? Entonces es la manera en la que nosotros vamos a poder identificar la fracción fina del suelo, como suelos arcillosos, suelos limosos, suelos orgánicos de baja y alta plasticidad o en su caso suelos con símbolo doble. Ahora, el índice de plasticidad que nos indica. Aquí, bueno, hay una pequeña tabla que ya la vieron, que nos define la plasticidad de nula a alta. Y ahí nos dice los rangos de índice de plasticidad y qué tipo de suelo puede ser. Aparte, con el índice de plasticidad también podemos definir si son suelos, bueno, qué minerales tienen estos suelos arcillosos. Por ejemplo, caolinita, hilita o monmorilonita. De acuerdo a los límites de consistencia y al índice de plasticidad, podemos definir qué tipo de mineral conforma esa arcilla. Monmorilonita, recuerden que pertenece a la familia de las esmectitas, estas arcillas que son expansivas, sufren cambios volumétricos importantes en presencia de agua. Entonces, podemos decir que el índice de plasticidad, que ya lo habíamos comentado, la diferencia entre el límite líquido y el límite clástico, nos indica entre mayor sea el valor de este índice de plasticidad, como lo podemos ver en esta tabla, el material va a ser susceptible a mayores cambios volumétricos. Entonces, ustedes lo pueden observar con la monmorilonita. Y entonces podríamos decir que suelos por encima de índices de plasticidad de 20, de 30, ya puede sufrir cambios volumétricos este material. Y lo podemos observar con la caolinita. Su rango va de 10 a 30. Las caolinitas no tienen cambios volumétricos importantes. Las hilitas pues tienen un comportamiento regular ante la presencia de agua y las monmorilonitas pues ya son valores muy altos del índice de plasticidad. Ahora, también hay otros parámetros de interés geotécnico que son el índice de liquidez, que nos indica el grado de sensibilidad de un suelo. ¿Y qué es la sensibilidad? Es la disminución de la resistencia al corte de un suelo remoldeado respecto a la resistencia que presenta una muestra inalterada conservando el mismo contenido de humedad. Es decir, cuando nosotros estamos realizando la construcción de una cimentación, de una obra geotécnica, tenemos que tener cuidado en la zona en la que va a tener contacto el suelo con nuestra estructura. De hecho, cuando realizamos la excavación para una cimentación, si es muy profunda, pues utilizamos maquinaria pesada, pero ya
cercanos a la profundidad en la que se va a desplantar el suelo, utilizamos medios manuales o maquinaria ligera para evitar el remoldeo del suelo, porque el remoldeo, ¿qué va a pasar? Vamos a romper la estructura del suelo, vamos a tener cambios en el contenido de humedad y esto va a tener, se va a ver reflejado en la resistencia al esfuerzo cortante de ese suelo. Pero la sensibilidad, como aquí lo dice, ¿qué tan sensible es un suelo? Bueno, ¿qué tanta resistencia va a perder ese suelo cuando yo lo remoldeo respecto a su estado natural? Entonces, nosotros podemos verificar qué problemas puede tener este suelo en cuanto a la sensibilidad por medio del índice de liquidez. Entonces, si es mayor a 1, se considera un suelo sensitivo, es decir, si yo lo remoldeo, va a perder resistencia al esfuerzo cortante con respecto a su estado natural. Aquí nos dice, este valor varía entre 1 y 8, es decir, que la resistencia de un suelo remoldeado es hasta 8 veces menor que la resistencia de un suelo inalterado. Entonces, aquí está ese punto. Si un suelo es muy sensible, ¿qué va a ocurrir si yo lo remoldeo? Pues yo con la capacidad de carga que yo calcule con los parámetros de resistencia que obtuve de laboratorio, pues ya no van a ser válidos. ¿Por qué? Porque ya perdió resistencia ese suelo y puedo estar sobreestimando la resistencia debido al remoldeo que sufrió ese suelo. Entonces, el índice de liquidez es un parámetro que nos muestra qué tan sensitivos es un suelo. Y finalmente, la actividad. La actividad es una propiedad también de los suelos, definida por Skempton, que nos indica qué tipo de mineral de arcilla tiene. Y bueno, sabemos, ya lo hemos hablado, platicado muchas veces, eh, esto está relacionado con el potencial de los suelos a cambios volumétricos, ¿no? Caulinita menos susceptible, monmorilonita o esmectitas más susceptibles. Entonces, aquí la actividad va a ser el índice de plasticidad entre el porcentaje de arcilla en una muestra. ¿Cómo vamos a determinar el porcentaje de arcilla en una muestra? Bueno, pues aquí ya tendríamos que hacer, aquí sí ya no es nada más definirlo con la carta de plasticidad, aquí ya tendríamos que realizar el, el análisis con hidrómetro para poder determinar qué porcentaje de esa muestra son realmente arcillas. No nada más nos basta con el comportamiento, sino aquí sí necesitamos saber que el material que nosotros tengamos es arcilla, es decir, que su diámetro de partícula es menor a 2 micras. Y bueno, y con la actividad podemos determinar si tenemos caulinita, hilita o monmorilonita. Entonces, esa es una manera de poder determinar esta muestra de suelo. Aunque, bueno, pues también hay técnicas más avanzadas, como las que se utilizan para identificar el tipo de minerales en rocas, pero bueno, pues son pruebas relativamente, bueno, no relativas, son algo costosas, entonces podemos realizar esta verificación de los minerales con este tipo de propiedades. Entonces, no sé cómo vayas, Paco. Sí, ya le iba a decir que si quiere Ah, ya estaría. perfecto. Bueno, entonces vamos a ver la práctica, la plática y práctica virtual del ingeniero Francisco, que nos va a mostrar aquí cómo se realizan la determinación del índice líquido y del índice plástico. Nada más hasta la parte en la que lo que es el uso de la copa de casa grande y lo del y la técnica para realizar los rollitos y todos los detalles que se tienen que tomar en cuenta para poder realizar este tipo de pruebas de laboratorio. Nada más nos quedaría pendiente el índice de contracción, pero bueno, ese lo podemos ver después. Entonces, adelante, Paco. Dejo de Voy a compartir tu presentar pantalla. pantalla. Así es. Ya, listo. Cualquier duda que tengan, le van preguntando al ingeniero Francisco para que no se vayan quedando con ahí con la duda y puedan entender bien el procedimiento. Y bueno, yo aquí también estoy con ustedes. Voy a apagar mi micrófono. Adelante, Paco. Sí, bueno, ya les hablamos un poco a grandes rasgos de lo que se trata en estas pruebas de consistencia.
Aquí en México tomamos en cuenta la NMX 041, 0641, algo así. Ahorita al final les digo bien. Esa y el manual de pruebas de la SST. Entonces en esos ya vienen normados todos los procedimientos, el equipo necesario para realizar estas pruebas y estos resultados, como les habíamos comentado, pues son bastante sencillos, ya que uno ya empieza a tener práctica y pues bueno, vamos a empezarle, ¿no? Lo primero que necesitamos nosotros para realizar la prueba de límite líquido es la copa de Casagrande. Entonces, esta ya la habían visto en el video anterior, tiene que calibrarse a una altura, ya les había dicho que aquí en esta parte se calibra para que esté a 1 centímetro más o menos. En esta parte tiene que caer a 1 centímetro de altura, esa tiene su razón de ser porque cada golpe equivale aproximadamente a un gramo por centímetro cuadrado. Entonces, de ahí que el límite líquido sea a los 2.5 o 25. Bueno, es a los 2.5 gramos por centímetro cuadrado. Entonces, estas son las especificaciones que debe de tener la copa de Casagrande, estas son sus dimensiones. Digo, no es como que ustedes se dediquen a construir la copa, pero pues también sepan qué medidas son las que la norma te pide para que puedas realizar la prueba. Entonces, esta parte, esta ahorita se las enseño ya que esté en el video, bueno, ya que esté realizando la prueba. Esta es el otro ranurador que no se apreció en el video anterior. A mí me gusta más el ranurador del video anterior porque es muy cómodo. Es muy cómodo y aparte con él calibrar la altura de 1 centímetro es mucho más sencillo. Entonces, aparte de la copa de Casagrande, miren, aquí ya está, la quitaron de esta parte, les digo que se puede desmontar por lo mismo de que, pues, manejamos muchas muestras y a veces es un poco complicado limpiarlas por encima, entonces tenemos que andar limpiando constantemente porque de repente se quedan aquí partecitas del suelo y es muy complicado realizar la prueba así con estas partes porque aquí ya te empieza a atorar, te empiezas a arrastrar errores en esto. Entonces, como les decía, estos son dos tipos de ranuradores. Esta espátula es una espátula flexible, así se llama. Es muy útil y muy cómoda a la hora de hacer el surco aquí. Bueno, de colocar la muestra. Es muy práctica también al momento de, si se dan cuenta, es muy delgada, entonces aproximadamente también tiene 1 centímetro de espesor para que precisamente el centímetro que ya se junte, tú lo puedas retirar sin ningún problema. Y pues las cápsulas. Esta cápsula, por ejemplo, digo, ahorita se los voy a enseñar un poquito feo porque no tengo esta. Este es como un molcajete, podríamos decirlo. Hay una piedra blanquita, no sé si la llegaron a ocupar o a ver en el laboratorio de química. Eso sirve porque de repente si tu suelo es, por ejemplo, una arcilla y de repente cuando la secas se hacen muy duras, pero no implica que no sea una arcilla. Entonces, para poder realizar la prueba necesitas como que triturarlo. Digo, igual no es muy recomendado, pero de repente porque tenemos muy poquita muestra o tenemos que hacer milagros con lo que nos dan y pues ni modo, toca molcajetearlo. Hay las cápsulas que usan para colocar las muestras. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? En el manual de la SST dicen que selecciones 250 gramos aproximadamente de la muestra que pase por la malla 200. Les digo, esto es como que muy utópico porque de repente no tenemos tanta cantidad de material. Ahorita les voy a enseñar todo el material que saqué y cuánto de finos fue lo que pude rescatar. Dice que se seque la muestra en el horno por 24 horas
En el manual de la SST mencionan que es a una temperatura de 105 grados más menos 5 grados, pero en la NMX es donde mencionan que es a 110 grados más menos 5 grados. Eso, digo, aunque lo tengan en 100 es más que suficiente, porque recuerden que 100 grados es la temperatura en la que el agua empieza a evaporarse, a cambiar de estado líquido a gas. Entonces se empieza a vaporizar el agua y es por eso que piden estas temperaturas. Menos ya si no es recomendable, porque puede que no llegues al punto de ebullición del agua. Entonces, después de que yo recomiendo esto de cara al horno, primero la muestra, porque también en el manual de la SST te recomiendan tapar la muestra, no tenerla, ¿cómo se dice? A la intemperie, o sea, que cuando tú tengas tu muestra la tapes con un trapo, le pongas un trapo húmedo encima para que esta no pierda humedad. A mí no me gusta eso porque les adelantaba la clase anterior, es muy complicado quitar el agua. Pues a lo mejor no es complicado, pero sí muy talachudo y muy tedioso, y a la mera hora te cansa mucho. Entonces, por eso yo sí recomiendo esto de secarlo primero, porque así es más fácil irle aumentando agua que irle quitando. Y además, si nos llegamos a pasar de agua, ya tener alguna muestra, bueno, algún pedazo de la muestra seco, y con eso ya agregarlo para quitarle el agua más rápido. Así les digo, es muchísimo más rápido de realizar la prueba, y uno no sufre tanto. Entonces, una vez que ya tengamos nuestra muestra, más o menos 150 gramos aproximadamente, que es lo ideal, porque con esto ya no les van a sobrar a lo mejor unos 50, 30 gramos, pero no van a andar sufriendo por esas circunstancias que les digo, de que vayan a tener que agregarle, bueno, le echen agua de más y vayan a tener que andar aireando la muestra. Y bueno, una vez que ya tengamos la muestra y todo, ya estemos bien preparados con nuestro equipo, recuerden, hay que tener el ranurador. Ah, bueno, se me olvidó mencionarles atrás que también debemos de tener el agua destilada. Entonces, el agua destilada, nuestra copa, nuestras espátulas y las cápsulas. Una vez que ya tengamos todo eso, pues colocamos el material de la muestra. Obviamente, le vamos a agregar agua a nuestra muestra. Dependiendo a mí me gusta empezar como de más seco a más húmedo. Entonces, entre más seco implica que son mayor cantidad de golpes. Por lo tanto, cuando lleguen a unos 30, 35 golpes y vean que su muestra no se está uniendo, es mejor pararle, porque máximo son 50 golpes. Entonces, si a esos golpeteos no llega, significa que te hace falta agua. Bueno, una vez que ya tengamos nuestra muestra, entonces ahora sí la ponemos en nuestra... La vertimos así en nuestra copa de casa grande, y entonces cuando ya la vertimos así es cuando le pasamos el ranurador de una forma firme y de un solo movimiento. No hay que tardarse tanto, no tiene que ser muy tardado, porque de lo contrario, entonces no se puede, no se hace bien estos surcos. Entonces queda como que en zigzag, y eso también de repente altera, porque hay unas partes en las que ya se te va a unir porque no lo dejaste bien abierto, y bueno, vamos a ir arrastrando errores. ¿Qué les digo? Con la práctica pues ya lo van a van a irle agarrando la onda a esto. Entonces, una vez que se haya unido le dimos los golpeteos. Vamos girando esta palanquita a una velocidad de 2 golpes por segundo, hasta que aquí aproximadamente sea 1 centímetro, que se junte. Una vez que se junte, pues les digo, con la espátula flexible, quitamos ese pedazo de la muestra. Como lo vieron en el video anterior, la chica primero tuvo que haber, con el ranurador, visto que sí realmente se haya unido el centímetro, y después quitar la muestra. No, primero ella lo que hizo primero fue, ya se le iba a pasar, porque hizo las ranuras aquí, que están, eso de las ranuras sí está bien, porque delimita el espacio donde se juntó la muestra. Lo que pasa es que ya le iba a quitar luego, entonces
Esa es la cuestión, ¿no? Que quiten el centímetro nada más. Una vez que hayan hecho eso, bueno, lo meten en su cápsula, lo pesan, lo meten al horno y repiten el proceso hasta que cumplan son 4 puntos los que piden para poder realizar una línea de tendencia, una nube de puntos, y con esa nube de puntos realizar ahora sí una línea de tendencia de esos puntos, y con eso ya calcular nuestro límite líquido. Bueno, hay dos formas, eso ya después ahorita lo vemos bien. Se puede sacar analíticamente o gráficamente. Digo, a mí me gustaría que al principio lo hicieran gráficamente, y si quieren comprobarlo analíticamente, y verán que les tiene que dar cosas muy, muy, muy similares. O sea, no es tan complicado sacar buenos resultados al límite líquido con esta metodología. Entonces, agregamos agua, les digo, porque a mí me gusta hacerlo seco. Pues bueno, que tenga menos agua, y le empezamos a agregar y repetimos estos procedimientos, este procedimiento, ¿no? De volver a echar la muestra así y después hacerle la ranura. Bueno, ya que tengamos nuestros 4 puntos, este es un formato que el manual de la SST les presenta. Entonces, si se dan cuenta aquí, lo que les indica es el número de golpes, pues, su número de cápsula, la masa de la cápsula con el suelo húmedo, y la masa de la cápsula más el suelo seco. Esto obviamente es a las 24 horas, y pues ya de ahí sacan el peso del agua, el peso de la cápsula, y ya con eso ya también ya pueden calcular todo, ya pueden calcular el contenido de agua y el peso del suelo seco también. Entonces, aquí lo importante son calcular contenidos de agua para el límite líquido. Y si se dan cuenta, ahorita omitamos tantita esta parte del límite plástico, ahorita le explico, pero les digo, el manual de la SST recomienda tener ambos límites ahí en la misma hoja, porque al final de cuentas utilizas a los dos para dar el índice plástico. Entonces, les digo, formamos nuestros 4 puntos y hacemos nuestra línea de tendencia. Y aquí más o menos, bueno, aquí tiene que ser a los 25 golpes. Esta es una escala semilogarítmica, como ya les habíamos adelantado. Esta parte es la logarítmica y esta parte es normal. Entonces, a los 25 golpes, el número de golpes, es donde va a estar nuestro límite líquido. ¿Alguno me podría decir más o menos ahí cuánto es lo que alcanza a percibir del límite líquido? Bueno, del contenido de humedad, que ese vendría siendo nuestro límite líquido. ¿Cercano a 29? Sí, más o menos como un 28.8 más o menos, ¿no? Están 28 y digamos 28.8. Entonces aquí lo redondearon. También no hace falta ser tan precisos. A mí sí me gusta, por ejemplo, dejarlo así, 28.8. Ya decir 28.835, pues ahí sí ya es exageración. Pero les digo, tanto el método gráfico como el método analítico les van a dar el mismo resultado. No hay gran diferencia. Entonces, eso es todo lo que sería el límite líquido. Ahora vamos con el límite plástico. Bueno, a lo mejor ahorita no les salen tanto las dudas por lo mismo de que no es tan visual. Ahorita ya que lo vaya haciendo, o tienen alguna duda, con confianza. Si no, cuando lo vaya haciendo, igual me van preguntando, no hay problema. Entonces, el límite plástico, bueno, el procedimiento es si el anterior era sencillo, este es aún más sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar una fracción de lo que ya hicimos en el límite líquido.
Entonces, ahora vamos a formar una esfera de aproximadamente 1 centímetro también de diámetro, y esa esfera la vamos a ir aplastando de modo que vamos a tratar de moldear un cilindro. Entonces, ese cilindro lo vamos a ir jugando como plastilina hasta que tenga un diámetro más o menos aproximado de 3 milímetros. O sea, para empezar, pues yo sé que no es como que no tenemos una regla en nuestros ojos, ¿no? Un vernier en el ojo que diga, mira, ya te pasaste, ya tienes 3.1 milímetros. O sea, ahí es a su consideración. O sea, les digo, cuando ustedes empiecen a hacer todo este tipo de ensayos, pues se van a dar cuenta de qué es lo que tienen que hacer, más o menos a qué diámetros tienen que llegar. Ustedes se tienen que hacer sensibles en ese sentido, de decir, bueno, le tengo que agregar ahora más agua, le tengo que agregar un poquito de muestra seca para que para que mi contenido de humedad, para que el número de golpes sea de, no sé, a mí les digo, en el límite líquido me gusta tener golpes entre 30 y 40, 20 y 30, 15 y 20 y 11 y 15, porque esos te dan un buen mapeo para realizar una línea de tendencia pues muy aproximada, y pues con eso también, si tú entre mejor tengas tu línea de tendencia, mejor vas a ubicar ese límite líquido. Y también de esta forma con el límite plástico, pues si se dan cuenta, aquí hicieron muchos rollitos. Lo que la norma te dice es, este cilindro que al principio era una esfera, lo lleves a los 3 milímetros, y a los 3 milímetros se tiene que romper en 3 partes iguales o 2. Es muy difícil en ese sentido de calcularle, porque pues también la norma es muy ambigua en ese sentido, no es como un procedimiento muy refinado en el que tú digas, bueno, sí tiene razón, me dan muchos parámetros para que no la riegue y aún así la estoy regando, ¿no? Aquí es un poquito más comprensible que haya fallas. Digo, también no hay que abusar, ¿no? No hay que hacer un rollito de 1 centímetro y hacerlo y quererlo pasar con 3 milímetros. O sea, ya es mucho, ¿no? Entonces, eso es todo para el límite líquido. ¿De qué diga el límite plástico? Entonces, si se dan cuenta, lo único que tienen que hacer para el límite plástico, les digo, la norma te pide que realices 3 pruebas. De repente, por lo mismo de que no tenemos tanto material, pues con 2 pruebas también es más que suficiente para sacar un promedio de esos pesos, de esos contenidos de humedad, y con eso pues ya vamos a tener nuestro índice de plasticidad, que es cuando pues pasamos de un estado semiplástico a plástico. O sea, que pues sí, que empieza a funcionar como plastilina, bueno, a actuar, ese es el comportamiento de la muestra. Y es lo único que tendríamos que hacer para los límites plásticos. Entonces, para los límites plásticos, pues también tenemos que tener nuestra cápsula, y pues obviamente también pesarlas antes de meterlas al horno, pesarlas después de que salgan, calcular el contenido de agua, bueno, más bien el peso del agua, y después cuando ya tenemos el peso del agua, pues calcular el peso de los sólidos, y ya después, ahora sí, ya podemos calcular entonces nuestro contenido de agua. Por eso es muy importante que si tienen dudas como de cómo calcular los contenidos de agua, pues de una vez las vayan resolviendo, porque si se dan cuenta, les sirve de mucho. Entonces, una vez que ya tenemos esto, aquí tenemos nuestro contenido de humedad de las pruebas del límite líquido, y aquí agregamos el promedio del índice plástico, del límite plástico, y ahora sí ya simplemente realizamos una resta entre el límite líquido y el límite plástico y obtenemos nuestro índice de plasticidad. Ahora, con este índice de plasticidad y nuestro contenido de agua del límite líquido, nosotros entramos entonces a la carta de plasticidad, y ahí ya es donde ya podemos clasificar el suelo de acuerdo al SUF, ¿no? De decir si es una arcilla o un limo,
de alta o baja plasticidad. Entonces, bueno, de momento eso es todo para empezar la práctica. ¿Tienen alguna duda, algún comentario o algo que quieran decir? ¿Dudas antes de empezar con la práctica? Yo sé, o sea, para el límite plástico simplemente era hacer rollitos y ya, ¿sí? Así es. Sí, o sea, por eso les decíamos, el ingeniero les decía en la clase anterior, ¿no? Nos van a decir, ¿es neta? Pues sí, es neta. Ah, ya, es que pensé que había entendido mal, gracias. Sí, o sea, Sí, les digo. Sí, adelante, Paco. sí, o sea, no hemos tenido la necesidad de cambiar este sistema porque pues nos ha dado resultados bastante placenteros para nosotros poder hacer los cálculos de cimentaciones. Entonces, mucha de la teoría Terzaghi le encargó precisamente a Casagrande, pues le dijo, pues invéntate una metodología para la consistencia del suelo y ahí está, esa es la que se inventaron. Es lo mismo que el sistema de clasificación de suelos, lo del límite líquido, como ven, tal vez son pruebas muy eh, singulares, pero como dice Paco, a final de cuentas, todos esos resultados que obtenemos a partir de esas pruebas que, por muy inverosímiles que se vean, se ha ido comprobando las teorías con los resultados que hemos observado en la construcción de cimentaciones y en todas las obras geotécnicas. Entonces, sí, por eso les decía, pues, suena chiste lo de los rollitos, pero así es. Y tiene su chiste, ahorita también van a ver con el ingeniero Paco que al principio nos damos una embarrada en las manos, pero poco a poco le vamos agarrando el modo, ¿no, Paco? Sí, es lo que les digo, o sea, ustedes, bueno, es lo primero en lo que yo creo que si se quieren dedicar a la geotecnia, pues es en lo primero que los van a meter, a realizar estas pruebas, o sea, realizar contenidos de agua, sacar los límites de consistencia, uno que otro parámetro un poquillo más avanzado, pero pues a grandes rasgos es esto, contenidos de agua y límites líquidos. Con eso ya están del otro lado. Y también Entonces, si entran de becarios al Instituto de Ingeniería en el área de geotecnia, lo que van a empezar a hacer. ¿sí? Ya a medida de que ustedes vayan haciendo varias pruebas, pues se van a ir, van agarrando experiencia y van entendiendo cómo puede funcionar la muestra que les trajeron. Entonces, bueno, ya vamos a empezarle para que no nos tardemos tanto. Miren, esta es la copa de Casagrande, como les decía, aquí tiene 2 tornillos. A ver, Paco, tantito nada que más. fijarme. Paco, ¿Mande? nada más, digo, para los que, para que puedan ver la pantalla, nada más pongan la imagen sobre el video, bueno, donde está el ingeniero Francisco, y pónganle ahí fijar, la pantalla para que lo puedan ver en grande. Digo, para los que no sepan esa función. Entonces, ahora sí. Y miren, estos dos son tornillos y ajustan a la copa. Esta parte también es para ajustar a la copa. Digo ahorita sin miedo. No tengo la herramienta ahorita también yo. No pude conseguirlo, el otro ranurador para calibrar mejor la copa, pero así es como se desarma la copa. Entonces, les digo, este tipo de cuestiones también es para darle mantenimiento, no nada más es cuestión de agarrar el equipo, limpiarlo por encima y dejarlo, porque si hacemos eso, bueno, pues vamos a ir echando a perder nuestro equipo y no es un aparato económico. Entonces, sí les recomiendo tener eso, ¿no? Mucho mantenimiento. Yo sí les recomiendo que cada que terminen de realizar una prueba, limpien todo su equipo, todo su área de trabajo, mantengan siempre limpio todo esto porque les va a ayudar muchísimo en cuestión de que van a tener un orden, no van a tener suelo por todos lados. Es lo que les decía, miren. Toda esta bolsa estaba llena de suelo. Esto es el material un poquito fino. Miren, todo esto es lo que todavía
llegué a medio cribar tantito. No tengo otra malla más que esta, esta es la malla del 200, ya se las habían enseñado. Ahorita no se ve bien porque pues, bueno, aparte de que son muy pequeños los orificios de la malla 200, pues también está ahorita llena de suelo. Entonces, les explicaba hace ratito, en la última imagen me parece que se veía la cápsula y como que con lo que le muele. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones en los que no tienes mucho suelo, pues yo lo que les digo es que hagan esto, para que cuando hacen eso, pues las partículas que sí son finos, obviamente se van a separar. Las que no son finos, pues aunque ustedes se pasen ahí todo el día, no van a sacar más allá de un gramo de ese material. O sea, también ustedes, pues esto es como que en situaciones extremas como ahorita, ¿no? Que no pude conseguir toda la muestra de suelo que quisiera. Y pues una vez que hayan hecho eso, ya la vierten aquí a la malla. Es como se empieza a preparar el suelo. Se me pasó decirles, es importante tener una espátula más grande, un poquito de este tipo, pero con un mango. No sé si las hayan visto. Luego los taqueros la usan. Esa más o menos. Y a falta de ahorita de la espátula flexible, yo tengo esta espátula. No es muy cómoda, pero con esa también ahorita sale la práctica. Este es el otro ranurador que les decía. Este también tiene una especificación, porque si aquí se dieron cuenta en la presentación les puse las dimensiones que debería de tener, debe de tener este piquito. ¿Por qué? Pues porque al momento de nosotros quitar el suelo, bueno, hacer la ranura, le hacemos así y ya con eso nosotros ya tenemos lo especificado por la norma. Entonces, sí, también es importante tener un pedazo de vidrio. No tiene que ser o sea, tiene un cuadrito también es suficiente, porque es que, les digo, como van a hacer lodo, muchas veces van a hacer lodo, entonces es un desastre después limpiar, y con esta superficie que es muy lisa, pues es más fácil. También es más fácil airear la muestra, y con eso, pues ya les digo, si no tienen tanta muestra, pues con eso pueden ir quitando la humedad cuando ya ustedes se hayan pasado de la humedad. Entonces, yo digo, no tengo ahorita la tapa. Si tuviera la tapa es un poquito más rápido, porque pues empezamos a agitar con ganas. ¿Con ganas para qué? Digo, no sé si sí se alcanza a percibir cómo aquí va cayendo el suelo. Sí, sí se ve. Sí. Entonces esto es tardado. Miren, por ejemplo, hace ratito tenía esta misma cantidad aquí y ya no salió más. Eso es por dos razones. Una, porque ya tiene mucho suelo aquí, entonces de repente quedan partículas más grandes de las que pueden pasar medio atoradas en la malla. Entonces yo también recomiendo tener una brocha para